Grabar. Muy bien. Bueno, campo entonces mental, campo emocional o afectivo y campo físico. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Trae la libreta de dinosaurios. Y no chupes el lápiz. ¿Qué más? Cuéntenme. La unión de mente y cuerpo, maestra. La unión de mente-cuerpo, claro. Para hablar de eso nos podemos referir como al campo, bueno, más bien a la dimensión holística, ¿no? A ver al ser humano como si estuviéramos hablando en términos plenamente de Wilhelm Reich, o Reich, que es como se pronuncia, estaríamos... Lo que vas a provocar es de que te voy a castigar, ¿eh? Ali, ten cuidado con tu micrófono, por favor. Ali. Gracias. Ok. Entonces, como este sujeto que es un todo con esta energía que Wilhelm Reich describía como la energía o la fuerza orgónica, el orgón. Con esta fuerza orgónica, él se refería a una energía superior que es el medio que nos rodea, que se encuentra en todo aquello que nos rodea, ¿sí? Entonces, esta energía superior, nosotros somos pertenecientes a esta energía. Como tal, formamos parte de un sistema de sistemas, ¿cierto? Somos un todo con este sistema. Por ahí se acuerdan que en cierta parte, espero que ahora sí ya hayan leído bien los contenidos de la unidad, se habla de una primera naturaleza. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestras madres, o bien cuando acabamos de nacer, somos sujetos y sujetitas que estamos, digamos, en una primera naturaleza, porque todavía no hemos sufrido esta herida de la que tanto habla Wilhelm Reich y después Lowen, esta herida primaria que nos, digamos, nos saca de esta primera naturaleza para meternos entonces en esto que ellos llaman segunda naturaleza, que es la naturaleza de la neurosis, ¿sí? Neurosis entendido como estructura, ¿sale? No como psicopatología todavía, sino como una estructura, ¿sí? Bueno, y entonces, este pasaje hacia la segunda naturaleza conlleva entonces, como ya decíamos, esta herida básica que va a determinar mi carácter. Habíamos visto una especificación muy importante que habla de que el carácter no es eso que soy yo en realidad, pero eso ahorita lo vamos a seguir entendiendo. ¿Qué más se acuerdan de la bioenergética? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, recuerden. ¿No? Bueno, ok. Bueno, vamos entonces a seguir. Faltaba esta parte de la técnica que propone para operar con la coraza. ¿Qué era la coraza? ¿Se acuerdan más o menos? La defensa que te ponemos. Bien, entendiendo que el carácter, como ya lo vamos a ver ahorita en la caracterología, el carácter en sí mismo, pero aquí tenemos que entender que no hablamos de, mira, ese hombre tiene un carácter muy determinado, mira, esa mujer tiene un carácter muy audaz. No. Acá el carácter se entiende como esta casi formación reactiva que genera el ser humano para poder defenderse de aquello que haya estado en su herida. Es decir, si la herida primaria es la carencia, entonces todo mi carácter va a estar defendiéndose, ¿no? Con este mecanismo que es la coraza y con el carácter de volver a sentir esa carencia. Entonces, por ejemplo, esa persona va a tener un carácter en el cual la va a llevar a acumular muchas cosas, porque si antes tuvo carencia, ahora tiene que acumular para compensar, ¿sí? O, por ejemplo, una persona que ha sufrido traición,
Entonces va a vivir la vida como si fuera un campo de batalla y se va a vivir a sí mismo como si siempre tuviera que ganar. Que por ejemplo este sería muy característico del carácter rígido, ¿sí? Bueno, entonces la técnica que propone para operar con la coraza caracterológica consiste en aislar los rasgos de carácter y mostrárselos al paciente. Esta tarea se realiza repetidas veces con la intención de transformar el rasgo de carácter en un cuerpo extraño. Esto es justamente para identificar que esto que esté en su carácter no es aquello que es el sí mismo, no es lo que soy yo en realidad, ¿sí? Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, tenemos tanto un sistema de creencias, como un esquema emocional que determina cómo soy yo. Entonces, esto es altamente programable, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y al mismo tiempo, dado que es programable, también es reprogramable, ¿cierto? Y eso es lo que pretende la bioenergética, restablecer una congruencia o una coherencia en el flujo energético. ¿Vale? ¿Esto se comprende? Sí, maestra. Bueno, entonces esta insistencia en mostrarle al paciente su rasgo de carácter, ¿no? Como un cuerpo extraño, hasta que él lo ubique como un cuerpo extraño, es justamente para que sepa que aquello que está en su carácter, que se puede reprogramar, no es eso que es él mismo. ¿Vale? Bueno, la insistencia tiene el objetivo de lograr que el paciente lo mire en forma objetiva y lo experimente como un síntoma doloroso, no como algo que determina su forma de ser, sino como algo que lo está deteniendo de tener una experiencia de vida satisfactoria. En la bioenergética, los rasgos de carácter son los distintos tipos de defensa, son estructuras de carácter. Se clasifican en oral, masoquista, rígido, esquizoide y psicopático y se dan por los niveles de tensiones y distorsiones existentes en el cuerpo. La percepción es una función de la mente, la cual es un aspecto del cuerpo. Cada una de estas estructuras, en consecuencia de experiencias de la niñez, han disminuido la sensación de seguridad y autoaceptación. Compensan diferentes sentimientos de un agravio ocasionado al yo, es decir, la herida, convirtiéndose en un patrón fijo de la conducta. Aquello que llevamos entonces en nuestra herida y que determina mi carácter hoy por hoy, lo puedo desactivar, lo puedo reprogramar, en tanto que yo sea capaz de comprender, gestionar y liberar aquello que me esté llevando a una experiencia de vida insatisfactoria. Eso a nivel terapéutico ustedes lo pueden hacer a través de la bioenergética, utilizando el cuerpo, la palabra y el movimiento. Ahorita vamos a ver cómo. Conceptos básicos: el ser humano como una unidad de energía subordinada a la conciencia, que se manifiesta y vibra de diferente manera en cada uno de los cuerpos o capas que poseemos. Como ya les dije, tenemos entonces diferentes campos energéticos, siendo el más visible, insisto, el campo físico, porque es el de mayor densidad, ¿cierto? Pero que sea un campo físico que inclusive podemos tocar, no quiere decir que no sea un campo energético. Todo lo contrario, es el campo energético que es más visible por su tremenda densidad. Pero también tenemos el campo energético mental, el campo energético emocional o afectivo, y estos tres, al menos mental, afectivo y corpóreo o físico, tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un pensamiento al cual le corresponde una emoción, esto determinará mi carácter. Pensamiento A se corresponde con emoción A, lo cual me da un carácter del tipo A, pensando en los tipos de caracterologías que tenemos, ¿sí? Bueno, cuando se produce un desajuste o fricción en estos niveles energéticos, aparece el malestar y la energía se bloquea. No hay persona que no tenga herida primaria, no hay un solo ser humano que no tenga estos rasgos de carácter, ¿sí? Nadie está por fuera de la interacción de estos campos energéticos. Y en medida de ello es que nosotros vamos a poder trabajar con esta psicoterapia, ¿sí? Bueno, aplicaciones de la bioenergética, podemos ver que está la visión del ser humano de una manera holística, que ya hablamos de ello, mente, emoción, cuerpo, y esta técnica, bueno, esta teoría
Nos enseña herramientas para comprender, liberar y gestionar nuestras emociones y creencias. Muchas veces pensamos que una psicoterapia nos va a ayudar únicamente a casi mágicamente cambiar nuestros pensamientos, formas de ser, ver el mundo. Aquí ya estamos hablando de emociones también, el campo afectivo, ¿sí? Y de las creencias, este sistema de creencias que si estuviéramos en psicoanálisis o en los modelos psicodinámicos, muchas veces se establece y que tiene que ver todo con el complejo paterno del que hablábamos la sesión anterior, con la formación del superyo, ¿sí? Esta instancia que me indica moralmente hacia dónde tengo que ir y hacia dónde no, es también reprogramable. Por ejemplo, para otro de los psicoanalistas que ya no alcanzamos a ver en esta unidad, que seguramente lo verán en otras, Jacques Lacan o Jacques Lacan, ¿no? Para él, este super yo, que es punitivo, siempre puede ser reprogramable en sentido de restablecer aquellas creencias que me sobredeterminan. Y para ello, dice Jacques Lacan, podemos utilizar la función padre. Siendo mujer o siendo hombre, nosotros podemos hacer función padre con nuestros pacientes, ¿no? Ahora dice Wilhelm Reich, y más bien después lo dice Lowen, acá nosotros podemos utilizar esta bioenergética para restablecer este flujo energético a través de la comprensión, liberación y gestión de nuestras emociones y creencias. Es muy importante que entendamos que no se trata solo de cambiar, insisto, mágicamente la forma de ser, no, es todo un proceso de cambio y como dice aquí abajo, muestra nuestra herida principal. Es restablecer esa herida, pero no dándole lengüetazos a esa herida porque entonces no dejamos que cierre, ¿cierto? Sino trabajando en la liberación de la misma. Recordando algo que vimos la sesión anterior, la herida principal es algo de lo que yo soy incapaz de recordar, ¿sale? Es en periodos donde todavía somos incapaces de generar recuerdos y por ende no es algo que yo tenga en la conciencia, al contrario, está en el nivel inconsciente, lo mantengo en el inconsciente y ni siquiera soy yo mismo capaz de darme cuenta cuál es mi propia herida. Sin embargo, mi cuerpo lo expresa por mí, dice la bioenergética, ¿sale? Dice, podemos liberar la información perturbada y equilibrar su flujo. Podemos conocer el esquema básico de una persona, incluido cada uno de nosotros mismos, con tan solo observar la forma del cuerpo. Bueno, la herida principal entonces se da en estos periodos donde aún no generamos recuerdos y con la bioenergética voy comprendiendo cuál es esa herida. Conocerla entonces me va a permitir descodificar la información y sanar. ¿A qué se requiere esto esto de descodificar la información? ¿A qué los remite, grupo? Y a estas alturas ya tendrían que estar viendo algo de cognoscitivismo, ¿no? ¿En cuál materia es? En la de fundamentos psicológicos del aprendizaje, ¿no? Adelante, Gisela. Sería como descomponer nuestras emociones para irlas entendiendo. Más o menos. Eso si ya habláramos en cuestión terapéutica, que más bien no más o menos. Tienes razón, claro, pero si habláramos ya de una función terapéutica. Aquí, a ver, yo como ser humano descodifico la información que me rodea. ¿A qué se refiere eso? Si quieres continuar participando, Gisela, y si no, Mayra, adelante. Gracias, maestra. A lo mejor lo entiendo como descifrar, entender lo que tiene esta persona y un comentario extra. Hablando de fundamentos psicológicos, no hemos visto nada de contenido porque no nos enseña la materia, pues. Entonces, somos autodidactas en esto. Entonces, sí, por eso andamos un poco. Como que te me cortas, Mayra, no alcancé a entender cómo, o sea, ¿no les han dado clase de esa materia? Contenidos no, maestra, únicamente tenemos 2 horas de clase, solamente con puras instrucciones. No nos dan contenido de la materia.
Ok. Y se la pasan regañándonos. Ok, bueno, pues cada maestro tiene su forma, ¿no? Su método. Bueno, pero en esa materia, pues seguramente si ya avanzaron un poquito los contenidos, están ahí por ahí también cognoscitivismo, que habla mucho de la decodificación. En fin, para que no se me confundan, vamos a regresar al tema. Va por ahí, ¿sí? Salvo que una pequeña observación. Entender sería un poco ambicioso porque ya estamos hablando de una interpretación que me permite entender el modo de ser de alguna cosa que me rodea. ¿Cierto, Mayra? Entonces hablamos de cómo entra esta información y nada más como, más que entender, ahí sí, cómo la voy interpretando. ¿Cierto? Muchas veces cuando somos bebés, pues yo no comprendo, por ejemplo, el lenguaje todavía, y entonces mi mamá me puede estar diciendo, eso no. Y bueno, pues yo todavía no tengo idea qué significa la palabra no, pero lo que sí estoy descodificando mediante mis sentidos es esta información afectiva que me transmite mi madre con esa voz y yo logro identificar en esa voz emociones, en este caso una emoción negativa de no hagas eso, pero no es que yo lo comprenda porque, insisto, todavía soy un ser que todavía no está en el lenguaje, ajá. Sin embargo, ya estoy en el lenguaje, vamos a llamar afectivo, y siento, vivo, experimento las emociones que me transmite la voz de mi madre en este ejemplo específico que puse, ¿no? Dice por acá, Ana, ¿saber cuál es? Descodificar. Hablábamos de eso. Y luego separar la información para saber qué es lo que hay. Pues sí lleva una parte de clasificación, la descodificación, pero acá la vamos a entender como aquello, y sí, o sea, en efecto también es eso, pero digamos, como lo que acabo de decir, ir interpretando, ¿cómo decirlo? Como, es que, a ver, algún buen sinónimo de interpretar, pues vamos a dejarlo así, interpretar aquello que me rodea. Yo, recordemos que para la bioenergética, una vez más, somos pertenecientes a un todo, ¿cierto? Y yo tengo que ir sintiendo, experimentando, viviendo, y no solo comprendiendo, entendiendo y clasificando, sino primero que nada experimentando todo aquello que me rodea. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de nuestros sentidos, ¿cierto? Y bueno, aquí ya estamos hablando entonces de todos nuestros campos energéticos puestos en juego, ¿no? Ya se involucran todos y cada uno, ¿cierto? Los impulsos eléctricos, de donde estamos hablando entonces, que en mi cerebro esa información que yo percibo a través de mis sentidos se transforma en exactamente eso, impulsos eléctricos que van a ir haciéndome guardar, almacenar, descodificar esta información en una u otra parte de mis campos, en este caso de mi cerebro, que aunque sea un campo que no podemos tocar, que no podemos ver, pues es un campo que definitivamente nos determina, ¿no? Entonces, acá tenemos, dice por acá, 5, bueno, déjenme ver el chat, permítanme. Hola, profesora, espero que... Eso al final, por favor, me lo recuerdas, Hanat. Descifrar, gracias. Muy buena, muy buena, muy buena, un buen sinónimo, Flor, gracias. Bueno, no es un sinónimo porque no significan lo mismo, pero más bien nos permite también ir comprendiendo, ¿no? Muy bien. Los campos de energía se ven en nuestro cuerpo y en nuestras tensiones. Y conocer el esquema básico de cada persona nos permite entrar de nuevo en coherencia energética. Entonces tenemos acá que están entrecruzados siempre mis esquemas mentales o pensamientos, perdón, mis esquemas emocionales o afectos y aquello que yo estoy viviendo o experimentando a través de mi cuerpo físico o bien mis sentidos. ¿Se comprende hasta acá, grupo? Díganme si voy muy rápido. No, todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, dice, nosotros descodificamos el medio que nos rodea a través de nuestros sentidos. La información entra, a través del juego sináptico. Ya más o menos tienen idea que es una sinapsis, ¿cierto? Sí. Bien. Que suponen los impulsos eléctricos que suceden en nuestro cerebro. Una creencia es que un camino fijo de nuestras neuronas
dice, nuestra tarea es ampliar esos grupos de neuronas. Ok, un camino fijo de nuestras neuronas es porque, miren, muchas veces cuando nosotros, y a esto se le llama entonces los programas, la programación que nosotros tenemos, ¿no? Si yo toda la vida, después de mi herida principal, he hecho las cosas o he tenido reacciones específicas que siempre son la misma, porque ya traigo esta herida, y entonces reacciono del mismo modo ante diferentes situaciones, quiere decir que mis neuronas están acostumbradas a hacer el mismo camino, el mismo recorrido. También por eso es que repito estas programaciones. No se trata únicamente de una, acuérdense que somos un todo. Entonces, mi cerebro también está programado. No es una cuestión nada más de emociones o de pensamientos, sino de dónde se alojan dichas funciones. ¿Y dónde se alojan? En mi cerebro, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos algo que se llama plasticidad, ¿no? ¿Qué es esta plasticidad? Y denme un segundo, por favor. Ya, perdón. Ok, entonces, ¿qué es la plasticidad? ¿Se acuerdan? Bueno, como ya lo googlearon, ya no va a valer. Bueno, entonces, la plasticidad, pues es esta capacidad que tiene nuestro cerebro de ir restableciendo sus conexiones, sus funciones, lo cual, sin esta plasticidad, nosotros seríamos incapaces de aprender nada en el mundo, ¿no? Muy bien, Gisela, aunque me encantaría que más bien me digan qué entienden ustedes, ¿no? Por estos procesos para que se los vayan apropiando, pero es exactamente eso, una sinapsis. Tiene que ver hasta con los neurotransmisores, ¿no? En fin, bueno, eso lo van a ver con mayor amplitud en tercero. Bueno, entonces, con esta plasticidad, yo también me doy cuenta que si reprogramo, reestablezco este flujo energético, voy a ser capaz de tener caminos que sean distintos. Mis neuronas van a trabajar de manera distinta. Entonces, fíjense, esto es bien importante y esto la bioenergética es fundamental y de hecho les digo es maravillosa porque nos permite entender que la psicoterapia psicológica, psicoterapia, también va a restablecer aquellas funciones ejecutivas o funciones cerebrales, ¿sí? Y aquella estructura que tenga mi cerebro. Entonces, es impresionante la capacidad que tiene, en este caso la bioenergética y todos los modelos que hemos visto, de reestructurar a través del habla, de la acción, como ahorita lo vamos a ver, esas estructuras cerebrales. Estamos influyendo directamente en nuestro campo físico, no únicamente en nuestro campo emocional o mental. ¿Se comprende esto? Sí, maestra. Sí, profe. Entonces, estamos modificando la estructura y la función de cada una de nuestras partes cerebrales, ¿sí? Bueno, esto es muy emocionante si lo piensan, porque a veces pensamos que la psicología es únicamente trabajar con afectos o pensamientos, con cuestiones mentales, y no. También estamos, por eso es una ciencia también perteneciente a las ramas de las biológicas de la salud, ¿no? Bueno, dice, interpretamos el mundo que nos rodea en función de nuestras creencias. Es importante identificar estos programas. Creo que las tres, pero la técnica es... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No escuché? ¿Nada? Bueno. ¿Se pueden silenciar? Porfa, tengan cuidado con sus micros. Es importante identificar estos programas, aprender de ellos para saber cómo nos limitan y poder cambiarlos. No se trata de lo que sucede fuera, sino más bien de cómo vivimos lo que sucede.
Y es por eso que somos seres subjetivos. La bioenergética dice que yo voy a ver el mundo conforme la herida que yo traiga. Por eso una misma acción, una misma experiencia es vivida de distintas maneras, aunque tengas un gemelo o una gemela, cada uno va a vivir el mundo que lo rodea de diferente manera, dependiendo de la herida que cada uno de esos gemelos o que cada uno de nosotros traigamos, ¿sí? Solemos pensar que somos eso que creemos, confundiendo nuestra personalidad con lo que somos realmente, nuestro ser, el ser en sí mismo, ¿sí? A ver, aquí espero que se comprenda y quiero que me digan qué comprenden. A ver, yo soy aquello que creo. No solo eso, ¿Qué más? sería también desde mi perspectiva, aparte de lo que creemos, pues también lo que hacemos y de alguna manera cómo lo hacemos. Sí, aunque si te soy honesta, eso que dices de cómo lo hacemos y qué hacemos, también lo hacemos con respecto a nuestro sistema de creencias. Lo acabas de demostrar con una palabra que dijiste. Desde mi perspectiva. ¿Qué estás diciéndome ahí? Desde mi sistema de creencias, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y muchas gracias porque este ejemplo nos va a servir perfectamente para ilustrar a lo que quiero llegar. El ser, el ontos, aquello del ser por el ser, nos remite entonces a esto que les decía al principio de la clase de la primera naturaleza, aquella que está antes de la herida. ¿Sí? Nuestro carácter está fundamentado en gran parte por estas heridas y por estas corazas que se forman con la herida, pero no es lo que somos en sí. Aquello que sí somos está en esa primera naturaleza y la idea de la bioenergética es restablecer ese flujo para que podamos ser entonces otra vez uno con todo aquello que me rodea. Más que hippie, entiéndanlo como algo filosófico, ¿no? Porque evidentemente, pues acá está, y por eso era muy importante la materia de filosofía y etimología de la investigación en psicología, ¿no? Que más que eso, pues básicamente eran los basamentos o los fundamentos filosóficos de cada una de las teorías psicológicas. Recuerden que la psicología es prácticamente una hija de la filosofía y algunas otras ciencias, o pensamientos, ¿no? Porque también influyó mucho el pensamiento mágico, en fin. Pero básicamente somos hijos de la filosofía. Entonces, cada una de las teorías psicológicas tiene un fundamento filosófico. No lo olvidemos. En este caso, podríamos hablar de esta relación directa tanto con el existencialismo y después con el humanismo, igual que los humanistas, ¿cierto? Carl Rogers, Abraham Maslow, después vimos a Fritz Perls, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que el ser por el ser, el ontos, es aquello que soy en armonía con todo aquello que me rodea porque soy parte de eso que me rodea. Así como mis campos energéticos me convierten en un todo, esos mismos campos energéticos están en profunda y directa conexión con el todo. ¿Sale? Bueno, luego dice la importancia de la expresión. Expresión, ya lo habíamos dicho la sesión pasada. Y entonces quiere decir expresión es quitarle la presión a algo, liberar la presión de algo que me está bloqueando, ¿cierto? Cuando yo no libero lo que pienso o siento, mi cuerpo lo hace por mí a través de tensiones y bloqueos. Entonces hablamos de dos formas básicas. Bueno, existen muchas formas de expresión, muchas, pero las básicas con las que podemos trabajar para tratar de liberar y restablecer este flujo son, para la bioenergética, el llanto y el golpeo. Entonces, el llanto está asociado con aquella parte de nuestros cerebros, de nuestras emociones, de nuestros afectos, que está más del lado de lo femenino. No entendido como que esto es más de las mujeres. Por favor, no seamos limitados y recordemos que todos tenemos masculino y femenino en nuestras personas, ¿cierto? Entonces, femenino entendido como este yin, que me permite expresar a través del llanto aquel dolor, aquella tristeza que me está bloqueando, que me está impidiendo el adecuado flujo energético. Entonces dice la bioenergética, yo puedo llorar para sanar, pero no voy a llorar nada más con los ojos
porque esto sería de alguna forma reprimir la acción, ¿sí? Y acuérdense que para esta psicoterapia la acción, el movimiento es importante. Entonces, ¿cómo voy a llorar? Pues como hacíamos cuando éramos chiquitos, incluida toda la pataleta, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cómo lloraban cuando eran chiquitos? Seguramente. No, profesora, pero sí he visto en algunas niñas. ¿Y tú no llorabas de chiquita? ¿No te acuerdas? Sí lloraba, pero no recuerdo cuáles eran como las, pues, como este proceso de qué hacías y manoteabas y, o sea, esta parte pues no la recuerdo, pero sí lloraba. Claro. Y seguramente involucrabas algunas partes de tu cuerpo, ¿no? A lo que se refiere es que tenemos que dejar que la emoción salga por completo. Si yo nada más lloro de manera como comprimida, así como cuando uno está en el cine que no quieres que te vean llorando porque te da pena, pues después hasta te duele la cabeza, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo el movimiento, llorar con el cuerpo. No sé si alcanzo a explicar esta metáfora. ¿Cómo podríamos definirla? Como si dejara que todo mi cuerpo expresara su tristeza y no nada más a través de mis ojos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que de verdad estoy dejando que salga esta tristeza? ¿Qué les pasa cuando se echan una buena llorada, así de que me cortó la novia, me cortó el novio y entonces ahora sí lloré así un mes? ¿Qué pasa cada vez que lloran profundamente? ¿Cómo es hacia el final cuando dejan de llorar? ¿Qué pasa en sus cuerpos? Sentimos como relajación, ¿no? Ajá, se relaja. Muy bien, muy bien. Y un signo de relajación, de que ya liberé, que ya expresé aquello que estaba bloqueándome, es el suspiro. Si ustedes se fijan, cada vez que terminan de llorar bien a bien, hay un suspiro profundo, porque ahí se está restableciendo entonces la energía, ¿no? Voy al chat rápidamente. Sí, hasta nos privábamos, dice Ana. Exacto, interesante ejemplo, Ana, porque las personas que se privan, pues evidentemente no están permitiendo este flujo energético, sino que reprimen ese flujo a tal grado que se hacen otra coraza todavía más profunda, ¿no? ¿Sí? Bien, relajarse, lenguaje corporal, claro, rabietas o pataletas, perdón, cuando hacemos berrinches, ajá, bueno, y ya al final sentimos libertad, bien, y lloramos con menos intensidad, si es que seguimos llorando, ¿no? Si no, se libera y hasta podemos descansar un poco, ¿cierto? Ahora, esto no se tienen que entender, por ejemplo, en la caracterología, cuando veamos ahorita el carácter oral, podríamos hablar mucho de la depresión, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes con depresión en cualquiera de sus niveles va a tener ya sea o una estructura base o rasgos muy poderosos de oralidad, ¿sí? Y entonces ahí no es lo mismo echarte un buen llanto y liberar como terapia, como técnica terapéutica, que estar llore, que llore por lo mismo, porque entonces ahí sigues estando reprimiendo alguno de los campos energéticos y no logras liberar ni a través del llanto y menos del golpeo, ¿sale? Por eso hay que ir entendiendo estas técnicas y profundizando en ellas para que podamos utilizarlas en nuestros consultorios, ¿ok? Bueno, y luego por acá tenemos la técnica del golpeo. Esta nos sirve más con pacientes que lejos de alojar una tristeza profunda, es decir, por ejemplo, una carencia, que se sientan escasos, que se sientan inexistentes o poco importantes, acá podemos trabajar con esos mismos, estas cuestiones de me siento poco importante y eso, pero hay gente que en vez de llevárselo a la tristeza, se lo llevan hacia dónde? Hacia el enojo, ¿no? Hacia la ira. Y también ya lo decíamos, la depresión, sus raíces básicamente son el enojo, no la tristeza. ¿Sale? Pero bueno, ya hay muchas consideraciones que tenemos que tener antes de hacer un diagnóstico al respecto. Pero podríamos hablar de la ira como un factor determinante para la depresión. Son estas personas que bloquearon su capacidad de expresión y que lejos de expresar a tiempo un enojo, se lo van guardando tanto que como olla express rebota el pico y se bota la tapa y salen todos los frijoles, pero ¿cómo salen? Con depresión, no con... ¿sí? Bueno, entonces masculino está más del lado de yang y al terminar de llorar tu cuerpo también respira.
Y acá hay una consideración importante. Por ejemplo, ¿alguien por aquí hace algún deporte de contacto? ¿Nadie? No, Buenas tardes, profesora. maestra. Usted, profe. Sí, yo sí, pero bueno, José. Sí, yo entrené karate por más de 15 años. Me aventé y sí, la verdad también, sí me llevé muchas sorpresas, tanto físicamente como mentalmente, porque supuestamente el profesor nos decía que era para ahora sí que después de un entrenamiento sí me causaba que ahora sí que pase quietud, pero sí a la vez también tanto golpe como que en ocasiones empiezan a zumbar los oídos, y que ya me están empezando a doler los pies. Tiene sus cois, sus contras. Claro. Bien, pero entonces aquí vamos a hablar de los pros, porque no estamos hablando entonces nada más de una técnica que tú estabas aprendiendo, que es maravillosa y te felicito porque el karate es muy bello. Yo, por ejemplo, hago box, ¿no? Y cada vez que voy, es más, cuando yo empezaba, me daba pena porque todos a la hora de golpear el costal, no solo están haciendo una técnica maravillosa para golpearlo de manera tal que yo no me lastime, ¿no? Sino que a la hora de conectar el golpe, hacen una especie ya sea de sonido, con así de plano, oh, ¿no? Imagínense cualquier sonido que quieran, o bien simplemente sacan el aire, que es una forma de mover las mismas partes que están involucradas, ¿no? Con el lenguaje. Para la bioenergética es importante, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, que conecte entonces la palabra o el sonido, por lo menos, con este golpe, ajá, y que a la vez conecte con la emoción de la ira, del coraje, del enojo. Si conecto estos tres niveles y los saco en un golpe, entonces efectivamente voy a estar liberando aquel enojo que me está provocando los bloqueos afectivos de los que tanto habla la bioenergética. ¿Sí? ¿Se comprende? No es golpear por golpear y no es golpear a tu novio o a tu novia, ¿verdad? Sino es golpear con un sentido terapéutico. ¿Sale? Por eso cualquier deporte de contacto que ustedes escojan hacer sería maravilloso porque nos permite que nuestro flujo energético se mantenga coherente. Ahora, no nada más es que ya por hacer una clase o dos clases de box ya liberé todos mis bloqueos emocionales. No, tiene que tener, insisto, un sentido terapéutico. Y lo que tienen que tener muy en cuenta es que no solo es golpear, sino conectar tanto con la emoción como con mi palabra, con mi voz. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar, creo que es la que sigue, déjenme ver. Así es, los ejercicios de bioenergética, cuyo objetivo son mejorar la respiración, el movimiento. Déjenme ver el chat, dice por acá. Ah, ok, tenemos dudas. Lloramos con menos intensidad. Y luego, maestra, ¿qué pasa con aquellas mujeres, sobre todo las más maduras, quienes han sido maltratadas? Fallece su esposo y posteriormente dicen sentir liberación, lo cual es comprensible, pero no lloraron. ¿Liberaron o no esa energía? Pues por lo menos se liberaron del agresor, querida, ¿no? Entonces ya por ahí pues empieza una gran liberación, desbloqueo y restablecimiento energético. Yo creo que sí. Sin embargo, la herida no es esa herida, insisto, o sea, la herida no es provocada por la agresión que sufren con el marido. La herida viene desde mucho antes, que ya determinó un carácter tal que las hizo relacionarse y mantenerse en una relación con un agresor. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido, no creo que nada más por el fallecimiento del agresor, porque, bueno, muchas veces, y esto es dolorosísimo, no solo en mujeres, también en varones, ¿no? Con otras formas quizá no violentas físicamente, pero va a volver a buscar a alguien que la domine o lo domine. Entonces, la herida no está desbloqueada. En otros casos, quizás sí, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí. Luego dice por acá, cuando una persona, sonido de liberación, exacto, Gisela. Luego, cuando una persona es cerrada, por ejemplo, se enoja mucho, se entristece, prefiere aislarse, ¿qué sucede? Pues lo que acabo de decir, tiene un bloqueo energético profundo causado por una herida, quizá de traición, quizá de rechazo. Ahorita que lleguemos a la caracterología, por eso me quiero apurar, vamos a poder ya retomar todos estos ejemplos y ahora sí ver a cada uno de los caracteres, ¿no? Y qué corresponde, qué características tienen, ¿sale?
Luego, maestra, también aplica para las personas que no practican algún deporte de contacto como correr, claro, porque están liberando. Ahora, como les dije, estas son dos expresiones, llanto y golpeo, ¿no? O golpe. Pero hay muchas otras formas de trabajar estas emociones, ¿sale? ¿Cómo se liberaría después? Porque luego se lo guardan por años. Pues imagínate la coraza que traen las personas, que además, si son cerradas, son clásicas personas, ¿a poco no, Flor? Que te van a decir, pues yo así soy, y no voy a cambiar. Y mientras que ellos están, digamos, montados en esta soberbia y que se sienten protegidos, uno se da cuenta mediante la bioenergética que tienen primero que nada pues un cuerpo rígido, ¿cierto? Ahorita vamos a ver las características del carácter rígido. Y no solo eso, sino que también es su mecanismo defensivo, el carácter como mecanismo de defensa, que les impide entender que si desbloquean o si reprograman dichos flujos energéticos, van a tener una experiencia de vida mucho más satisfactoria. ¿Sale? Y eso lo manifiesta el cuerpo. Acuérdense que aquello que somos, pero que no se ve en el cuerpo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se comprende hasta acá? Sí, maestra. Sí, profesora. Bueno, y luego dice mejorar los objetivos, ¿no? De los ejercicios de la bioenergética. Entonces, mejorar la respiración, el movimiento, la gestión de la emoción y la expresión, siendo esta la más importante. Tengo que expresar aquello que no sé que es mi herida. Son en realidad movimientos corporales encaminados a recuperar la salud del cuerpo, su vibración y su viveza naturales. Ahora, aquí no estamos hablando de vibrar alto, compañeras y compañeros y compañeres, ¿no? No estamos hablando de la onda superficial de vibra alto para que no te dé COVID, ¿no? Que estaba muy de moda y qué tontería, ¿cierto? Aquí estamos hablando de vibraciones, ¿por qué? Porque somos un flujo energético. Todo aquello que somos nosotros es energía, ¿sí? Desde cualquier campo que lo quieras mirar, sea mental, sea físico, o sea afectivo o emocional, todo es energía, ¿sí? Entonces, la energía que produce, pues vibraciones. ¿Cómo puedo yo conectarme cuando estoy en el útero de mi madre? ¿Cómo puedo conectarme con el mundo externo? Yo todavía no tengo forma de ver el exterior, entonces, ¿cómo me conecto? ¿Con movimientos? Podría ser, sí, ¿qué más? ¿Cuál es uno de los primeros, vamos a llamar, no me encanta, pero estímulos que recibe bebé dentro de, bueno, en este caso el feto, ¿verdad? Dentro del útero. Dicen emociones, afecto, claro, por supuesto, y el cuerpo, muy bien, pero un estímulo ya determinante que me conecta con el exterior, ¿cuál es? Piénsenle. ¿La voz de la madre? Exactamente, el sonido, ¿cierto? El sonido son vibraciones. Desde ahí queda entendido que toda nuestra conexión humana, tanto con el resto de humanos como con todo el medio que me rodea, siendo mi primer medio el útero materno, es a través de estas vibraciones. Entonces, si mediante estos dos ejercicios de bioenergética yo logro hacer que mi cuerpo vibre, entonces está funcionando este desbloqueo energético. También el contacto, por ejemplo, cuando tocan la panza de mamá. Claro, y eso también genera vibraciones, ¿sale? Porque imagínate, para que llegue desde afuera, luego te pase la barrera de la pancita de mamá y todo lo que se antepone al cuerpo del bebé, no es que llegue algo en tacto, ¿no? No estamos hablando del tacto todavía, sino de vibraciones que llegan de manera energética, físicamente al cuerpo del bebé. Bueno, creo que sí se comprende, ¿no? Entonces, con estos dos ejercicios pretendemos ayudar a facilitar la descarga emocional o tensiones que se alojan en el cuerpo. Pero esta descarga no se puede forzar. Es importante soltarse y dejarse llevar. Con respecto a ello, y me voy a detener un segundo aquí, vamos a ir dando un brevísimo resumen. Tenemos que campos energéticos tenemos distintos campos energéticos, campo emocional, espiritual, mental. Cada uno de ellos tiene una información determinada.
Si esta información de los distintos campos no está en coherencia, chocan. Esa vibración choca entre sí, se bloquea, se perturba. ¿Dónde se puede ver? En el cuerpo, en el campo físico. En bioenergética decimos que la emoción no resuelta se refleja en el cuerpo, de tal manera que podemos ver un cuerpo y establecer un carácter. El campo físico es esta pantalla corpórea que nos permite identificar la herida y sus subsecuentes manifestaciones corporales. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos hacer de la bioenergética? Bueno, entendiendo que somos un todo holístico, entonces somos mente, emoción y cuerpo, lo cual es energía. Incluso el campo físico es energía, pero como ya habíamos dicho, tiene una densidad mayor y es el que podemos ver a priori. Yo no puedo ver mis pensamientos, yo no puedo ver mis emociones, pero sí puedo ver mi cuerpo, pero todo es energía, ¿sí? Bueno, entonces la bioenergética nos da estas herramientas para comprender, liberar y gestionar mis emociones. ¿Comprender por qué? Porque si yo no comprendo mi propio sistema, pues voy a tener una calidad de vida baja emocionalmente, ¿no? Afectivamente. En cambio, si yo comprendo cómo se relacionan mis emociones con mis creencias y cómo esto se refleja en el campo físico, voy a ser muchísimo más capaz de liberar esta información cuando es perturbada y me trae problemas en mi vida. Entonces es necesario liberarla y voy a ser mucho más capaz de gestionar esas emociones y esas creencias, logrando entonces una experiencia de vida más satisfactoria. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, sentí que me sacó, pero no. Entonces, la bioenergética nos muestra nuestra herida principal. Todo esto que les estoy leyendo fue un resumen que hice aparte de la presentación, que no se los envié todavía porque lo estaba terminando, pero pues evidentemente también se los voy a enviar para que lo tengan a la mano. Es más como una especie de guía, como un resumen, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, la bioenergética nos muestra nuestra herida principal. Si yo conozco esta herida, podré descodificar la información que tengo del medio. Por ende, viviré mi vida a través de esa herida. Cuando yo soy bebé, entonces recibo esta herida, cual sea la herida del tipo específico, pero eso me va a hacer que yo viva mi vida a través de esta herida. ¿Sí? Y solo la bioenergética, bueno, no solo, también todos los demás modelos psicológicos nos permiten restablecer esto que la bioenergética llama herida. Ajá. Por ejemplo, en psicodinámicos, pues es trabajar el trauma. Si fuéramos a conductismo, estamos hablando de un condicionamiento que vamos a quitar, a remover, ajá, o a recondicionar. O sea, es decir, volvemos a condicionar hacia otra. Por ejemplo, en adicciones, pues ustedes pueden también trabajar con condicionamientos, ¿no? Para que la persona suprima lo anterior, lo cambie por un condicionamiento nuevo. Pero a cambio energética, entonces estamos hablando de el restablecimiento del flujo energético a través de conocer mi propia herida. Por ende, viviré mi vida a través de esa herida, lo cual nos habla de perturbación de la información. Por ejemplo, si mi herida principal tiene que ver con la carencia, mis relaciones principales van a tener que ver con la carencia. Por ejemplo, Por ejemplo, voy a ser una persona que acumule un montón de cosas, que me enganche en las relaciones, etcétera. Si yo tengo una herida principal que tenga que ver con la traición, como ya les había dicho, posiblemente desarrolle relaciones en las que yo siempre tengo que ganar, pues la vida será como un campo de batalla porque me he sentido traicionado cuando era yo muy pequeño. La herida, entonces, nada más para que nunca se les olvide, como es la quinta vez que se los digo, siempre se da en periodos cuando no podemos generar aún recuerdos. Entonces, la bioenergética nos permite comprender la herida principal, aunque no me acuerde de ella. ¿Por qué? Porque se ve en mi cuerpo. Bueno, con la bioenergética puedo liberar la información perturbada y reequilibrar mi flujo. Podemos conocer el esquema básico de una persona, incluido el de uno mismo, que esto ya lo platicamos, y comprendiendo esos esquemas básicos, podemos observar a través del cuerpo que somos capaces de regenerar esos esquemas y reequilibrar el buen flujo energético, logrando la coherencia energética. El sistema de creencias, que es, podemos tener, por ejemplo, un sistema de creencias que a través de mi herida me haga ser una persona sumisa, carente, peleonera, ¿sí? Todos tenemos ciertos sistemas de creencias que nos limitan. Ajá, y solo con la bioenergética, bueno, no solo, insisto, pero a través de la bioenergética podemos cambiarlos. Como ya les decía, solemos creer que somos esos programas, pero no hay que confundir el carácter o personaje con lo que yo soy en realidad.
El carácter siempre da las mismas reacciones y nunca somos conscientes de ello. Pero yo no soy ese programa y puedo desactivarlo. Se trata de ir haciendo consciente esa información. Expresar, ya lo dijimos, es sacar la tensión que estaba retenida, soltar esa presión o emoción retenida para que el río vuelva a fluir, ¿no? La emoción se retiene, dice la bioenergética, que la emoción se retiene en el músculo en forma de bloqueos. La expresión de las emociones se da a través de la acción o de las palabras. La bioenergética reprograma lo reprogramable para poder expresar lo que estaba deteniendo mi flujo energético. Las dos formas básicas que ya vimos son el llanto de expresión, pues son el llanto y el golpeo. Cuando lloro debo hacerlo con todo el cuerpo, como cuando era pequeño. Si lloro solo con los ojos me duele la cabeza. Si lloro con el cuerpo, llego a la liberación y con ello suspiro y recupero y suelto la tristeza. El golpeo me ayuda a soltar la ira, conectando al mismo tiempo con mi voz y me permite conectar con la emoción de la ira y sacarla. Igual al terminar, mi cuerpo suspira, respira y sobre todo recupera su buen tono vibratorio. Ya hablamos de los dos ejercicios de bioenergética. Esto sí me voy a detener un segundito más. En estos ejercicios tenemos dos, el enraizamiento, que aquí, por ejemplo, pues tenemos primero que estar derechitos, ¿no? No rígidos, solamente derechos. Y poco a poco vamos a ir dejando que el cuerpo caiga de forma tal que inclusive mi cabeza, como se muestra en la imagen, llegue casi hacia el piso. Evidentemente no hacia el piso, pero sí que hasta lo estoy haciendo, como que se encorve de manera despacio. No pueden permitir que esto se haga rápido porque entonces hasta se pueden lesionar las personas. Pero sí vértebra por vértebra hasta llegar al suelo, ¿sí? Hasta que la cabeza caiga totalmente y cuelgue. Con esto el cuerpo comprende que tiene que ceder en pensamientos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de una comunicación con nuestro cuerpo. Entonces, la cabeza cuelga, la dejamos así y el cuerpo tiene que ceder ante el pensamiento, mismo que dejamos fluir. Esto nos permite mover toda la parte trasera de nuestro cuerpo, liberando entonces las tensiones que nos sostienen. Ajá. Bueno, el arco, que es este otro. ¿Sí están viendo las imágenes? ¿No se ha quitado la presentación? No, sí las estamos viendo, maestra. Bueno, el arco entonces es este ejercicio que nos permite mover toda la parte frontal. Esto es para trabajar otras cosas, ¿no? Entonces colocamos nuestros puños a la altura de los riñones. ¿Alguien por acá ha hecho de manera intuitiva eso? ¿Sobarse sus riñoncitos alguna vez? Sí. Sí, profesora. Ok, yo creo que las mujeres hasta lo hemos intentado más porque muchas veces cuando tenemos cólicos menstruales nos suele doler la parte de la cintura y bajar a veces hacia los riñones. Y uno se soba y se siente un placer y una liberación maravillosas. Les recomiendo que lo hagan en cuanto puedan. Dice, entonces, puños a la altura de los riñones, dándole lugar a la conexión con esa energía delantera. Voy a abrir todo mi plexo, voy a abrir toda la parte de adelante. Por ejemplo, esto sirve con las personas que tienen un poco más reprimida la parte frontal, que ahorita lo vamos a ver en la caracterología. Podría ser una vez más ¿qué sería? El rígido, el oral, ¿no? Y esto les va a permitir conectar con esa energía delantera que muchas veces está altamente reprimida. La cabeza se mantiene recta, lo expreso con mi voz. Si me viene el llanto de plano, entonces, o a sus pacientes, detienen el ejercicio, permiten que salga esa emoción y después regresamos. ¿Sale? Bueno, vibrar haciendo estos ejercicios significa que están funcionando. Bueno, quería llegar acá porque ahora sí ya nos vamos a ir a la caracterología. Por último, hablemos entonces ya de la que ahora tenemos. ¿Qué hora es? Bien, sí nos va a dar tiempo. Muy bien. Entonces, ¿perdón? 3:11. Sí, gracias. Luego dice en el chat, podría ser, por ejemplo, cuando de pequeño le decían que todo estaba caro y no lo podían pagar, ándale, o podían comprar algo más barato. Posteriormente, de grande le cuesta trabajo, aceptar regalos caros porque cree que no lo merece. Sí podría ser, claro, una cuestión, muy bien, pero también podría convertirse que en el momento en que esa persona tenga un primer trabajo o un segundo trabajo, no sé, que tenga más poder de adquisición, pues va y entonces se compra todos los tenis que había querido cuando era chiquita. No hablo por experiencia, ¿no? ¿Sí me explico? Todos, mira, muy importante esto.
todos tenemos rasgos de oralidad, ¿eh? Ahí sí todos, todos, todos. Podemos no tener rasgos de rigidez, pero todos tenemos rasgos de oralidad, todos. Porque además estamos en una sociedad que es muy nutricia. Y como ustedes saben, en México y en muchas partes del mundo está muy presente la figura materna que sobreprotege, que arropa demasiado. Y esto pues da como consecuencia, obviamente, rasgos de carácter oral muy fuertes, ¿no? Entonces más bien podría convertirse también en acumulador, ¿cierto, Flor? Muy bien, mi mamá, dice Liliana. No me acuerdo a qué te referías, pero supongo que sí, Liliana. Muy bien. Bueno, por último, antes de entrar ya de lleno a las caracterologías, tenemos la relación mente-cuerpo, dice por acá. Los pensamientos generan emociones que se manifiestan en el cuerpo. La mente y el cuerpo son funcionalmente iguales. La terapia bioenergética nos enseña a leer en el conjunto del cuerpo unos esquemas básicos de comportamiento, así como a entender qué circunstancias han llevado al individuo a vivir la vida como la vive. De esto creo que ya hablamos lo suficiente, pero nada más estamos hablando otra vez de este entrecruzamiento de estos esquemas de pensamiento que son nuestras creencias, aquellas ilusiones que tenemos, aquellas programaciones que me hice desde antes de saber que podría ser programada, ¿no? En entrecruce con el esquema emocional, que es mi tendencia hacia una u otra emoción, deseo o apego, que también tiene todo que ver con mi herida, ¿no? Y evidentemente también entrecruzados con este cuerpo físico determinado, que inclusive es el parámetro que me permite identificar mi herida. Es como esta pantalla que tengo yo para dilucidar dónde y cómo es que está formado mi carácter. Porque aquello que es mi carácter no soy yo mismo. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Sí, profesora. Ah, muy bien, Ana. Ok. Ah, si tu mamá se sobaba los riñones, Liliana. Sí, pues es que de verdad es que es maravilloso, es muy liberador. Ya después van a ir entendiendo, más bien conociendo, porque en este caso no creo que lo hayan visto todavía, pero mucho de bioenergética, psicoanálisis. Acuérdense que nosotros también simbolizamos con nuestro cuerpo y no únicamente con nuestros pensamientos. Aquellos dolores recurrentes que tenemos no solo corresponden a que tengamos, como luego te dicen, tienes una mala postura, ¿ok? Pero ¿por qué tienes esa mala postura? ¿Dónde está tu herida? Ahí se ve que traes una herida de cualquiera de los 5 tipos de caracteres que vamos a ver en unos minutitos. Y creo que yo lo estoy haciendo ahora. Ah, mi mamá cuando falleció, mi papá se encargó de guardar todo y creo que lo estoy haciendo ahora que no está ella. Bueno, ahí también se comprende que si estás pasando por un proceso de duelo, Ana, pues evidentemente es difícil también que no se te salgan todos los rasgos, ¿no? Como a ti ya a todos nos pasaría, pero eso no quiere decir que no puedas más adelante cuando la emoción sea menos intensa, porque nunca deja de doler, esas pérdidas nunca dejan de doler, de hecho lo lamento profundamente, ¿no? Pero no te preocupes porque no quiere decir que vayas a ser así el resto de tus días. Es un rasgo que ahorita está exacerbado por una experiencia profundamente dolorosa que viviste, pero que evidentemente vas a restablecer en algún momento, ¿no? Si tú ahorita te obligas a empezar a tirar las cosas de tu mamá, pues también estarías violentándote a ti misma, ¿cierto? Esto es un proceso y estás en una etapa específica, ¿no? Entonces, a cuidar ese corazoncito. Bueno, ahora sí, vamos a entrar ahora a la caracterología, ¿sale? Bueno, ¿qué es el carácter en bioenergética? Es un esquema mental, unas emociones y una forma corporal asociados todos en cada caso. La herida emocional ya entendimos entonces que es esta cuestión, ya sea carencia, traición, rechazo, abandono, que se forma antes de que yo pueda generar recuerdos y que es sufrida en la primera infancia, si no es que desde antes, en el útero materno. Luego tenemos que el esquema mental o las creencias básicas son este modo de descodificar, habíamos dicho, o de descifrar la información del medio que me rodea y condicionante de mi manera de relacionarme con el mismo. Pues ¿Sí? entonces, ¿para qué me dices que ya vienes? Sus micrófonos, por favor. Ok, bueno, entonces tenemos 5 caracteres distintos, siendo el primero que vamos a ver el esquizoide, ¿sale?
Bueno, el esquizoide, pues ya lo vimos, ¿se acuerdan con la cuestión en la posición esquizoparanoide? A ver, recuérdenme, ¿cuál era una de las características de la posición esquizoparanoide de Melanie Klein? La que se acuerden. Depresiva, no, esa es la siguiente, la posición depresiva. La primera, la primerititita. ¿Cómo veía el niño la realidad? ¿Como un objeto parcial? Ándale, ¿y a qué se refería ese objeto parcial? ¿Al pecho bueno y pecho malo? Bien, y si estamos hablando de dos pechos que al final eran uno, ¿cómo estaba viendo esos pechos? De manera que, dices parcializada, muy bien, ¿no? Entonces, escindida, ¿cierto? Había un corte. Ajá. Que entonces nos hablaba que no había integrado el pecho bueno, que al final eso nos da la entrada a la siguiente posición. Pero cuando estoy en la esquizoparanoide, es un niño que no alcanza todavía a comprender la realidad. Y acá lo vamos a ver en el cuerpo. ¿Cómo son estos cuerpos? Son muy alargados, generalmente tienen brazos más largos de lo normal, son muy delgados, son poco armónicos estos cuerpos. Podríamos hablar inclusive de una rareza de cuerpos, porque pues al ser poco armónicos, estamos hablando de que son cuerpos. ¿Se acuerdan de Guillermo del Toro? ¿Cómo hace estos cuerpos de sus monstruos así como un poquito desorganizados en su armonía? Piernas muy alargadas, piernas muy largas, ajá, sí, torsos pequeñitos, brazos muy pequeñitos, como muy, ándale, también Tim Burton. De hecho creo que más Tim Burton creo que el mismo. Muy bien, Flor, sí. Hoy andas con todo, Flor, muy bien, ¿eh? Así como estos hombros que son como muy estrechitos, ¿han visto? ¿No? Y que las partes de abajo son un poquito más amplias, sus piernas son como muy largas. Sí han visto este tipo de cuerpos, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver, ándale, exactamente, Slenderman, es de, ay, se me cruzó con Sandman. Bueno, ahorita si quieres decirme de dónde es, Ana, perfecto. Muy bien. Entonces tenemos que ver que tiene con una, bueno, primero que nada, se establece en el útero materno y los 3 primeros meses de vida. Como ya habíamos dicho, la posición esquizoparanoide también era de los 0 a los, dice en su unidad, de los 0 a los 6, y hay algunos autores que difieren, la misma Melanie Klein, que es de los 0 a los 3 meses. ¿Sí? Fundamentales estos primeros 3 meses de vida, y también desde antes de cuando nazca el bebé, o sea, estando en el útero materno. Tiene que ver con una madre ausente o muy fría. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de un par de ejemplos. Una mamá o una persona, una mujer que se embaraza a los, vamos a poner, 14 años, 15 años. Ajá. Esta mujer, pues evidentemente, antes de conectar con el amor, va a conectar con el pánico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente es una reacción absolutamente normal, que tú teniendo 14 años, no estando preparada para enfrentar el reto que es dar otra vida y sostener a otra persona, pues evidentemente lo primero que te va a dar es pánico, ¿cierto? Entonces, la madre, lejos de conectar con el amor, insisto, conecta con el rechazo, con el miedo, y su bebé también va a conectar primero que con el amor, cuestión que lo va a marcar el resto de sus vidas, ¿no? Esa es su herida, ¿sí? Va a conectar con el rechazo directo de la vida, con el pánico, ¿sí? Entonces este bebé recibe la información de que es un bebé no bien recibido, ¿cierto? Rechazo profundo. Y bueno, otro ejemplo sería las mamás que han sufrido abortos espontáneos, que están muy ilusionadas, que ya viene mi bebé, ya está preparada para tener al bebé y ¡pum!, viene el aborto espontáneo. Hay mujeres que no solo sufren uno, sufren varios antes de lograr tener un bebé. Muchas de estas mujeres, para cuando ya logran tener a su bebé, en su programación, pues ya está el miedo a perderlo, ¿cierto? Entonces no logran hacer esta conexión, por más que deseen ser madres,
En el inconsciente lo que están guardando es un profundo miedo a no lograrlo, o a que se muera su bebito, y entonces buscan no apegarse tanto a esos bebés, ¿sí? Y eso también el bebé lo vive como rechazo, ¿cierto? Entonces este bebecito pues va a crecer con un cuerpo falto de armonía, escaso, desequilibrado. Normalmente en estos tipos de caracteres vamos a encontrar miradas perdidas, como que están viendo hacia el horizonte y a la vez no están viendo nada, pero están haciendo como que te ven a ti, pero no están viendo hacia la nada, ¿sí? Por ejemplo, ya en la adultez vamos a encontrar en este tipo de caracteres, pues vamos a encontrar que trabajan en cuestiones que no tengan que ver con hacer equipo con absolutamente nadie. Trabajos solitarios, individuales, que tengan que ver más con el refugio. Por ejemplo, trabajar en laboratorios o trabajar como guardias nocturnos de lugares donde están completamente solos. ¿Sí me explico hasta acá? Sí. Bueno, y algo bien importante que antes de empezar acá, yo les tendría que haber dicho, entonces voy a decirlo ahora mismo. No existe un carácter que sea totalmente puro. Es decir, va a haber una persona que tenga un carácter base de oralidad, pero que tenga muchos rasgos de rigidez o de masoquismo. Pero uno es el carácter base, ¿sí? Y otros son los rasgos, lo cual hace que ninguna de estas caracterologías sea 100% pura. Es decir, no vamos a encontrar a alguien que encaje perfectamente en este carácter esquizoide, carácter oral, carácter tal, ¿sí? Sino que vamos a encontrar de base uno y muchos rasgos de los otros. ¿Se comprende? Sí. Bueno, por otro lado, otra de las características de la caracterología es que todos los caracteres o carácter desarrollan compensación de forma tal que, por ejemplo, como ya lo decíamos en la sesión pasada, si una persona oral logra sobrepasar su herida, sanar su herida, desbloquear aquellos, desmontar esta coraza energética y volver a su naturaleza, a restablecer este flujo energético, entonces va a poder hacerse un gran orador. Por ejemplo, una de las compensaciones del carácter esquizoide, que es el que estamos viendo ahorita, entonces, sería una sensibilidad especial, ¿no? Son los artistas, ¿se acuerdan de Dalí, Magritte, todos los rockstars, ¿no? Que están un poquito casi psicóticos, es porque ellos tienen esta sensibilidad especial en la que comprenden, Tim Burton mismo, ¿no? Los mundos abstractos, los mundos de la no forma. Cuando hablábamos de simbolización y cuando hablábamos de cómo es que los psicóticos no alcanzan ni siquiera a entrar en el registro de lo simbólico, es porque entienden muy bien cuando está todavía la no forma. No sé si me alcanzo a explicar con esto. ¿Más o menos me entienden? Sí, maestra. Ok. No recuerdo, mi hija es la que lo ha visto, creo que es una creepypasta o algo así. Me acabo de sentir súper vieja porque no sé qué es eso, perdóname. Luego dice, también podría ser cuando su bebé nace muerto y posteriormente queda embarazada, le da miedo perderlo otra vez, exacto. Y Andy dice que sí, me entienden. Bueno, muy bien. Ok, entonces como cada carácter va a tener un sistema de creencias, unas emociones básicas y pues el carácter, ¿no? La forma de defensa y por qué se hizo este carácter. Entonces, en el sistema de creencias de los esquizoides es el mundo no me quiere, vivir significa morir. Todos podemos en algún momento pensar, y ahí se nos salen nuestros rasgos esquizoides, híjole, el mundo me odia, ya la morición, ya mejor mátenme, ¿no? Pero eso no es el motivo de el motor, perdón, de nuestras vidas. Habrá otros momentos en los que tengamos una felicidad tan plena, ¿no? Que entonces vivir significa vivir. Vivir porque estoy vivo. Bueno, pues para quienes tienen en la base el carácter esquizoide, no hay
ningún momento de sus vidas en los que vivir sea vivir. Vivir es morir. ¿Sale? Y luego dice, las emociones básicas del carácter esquizoide son terror existencial y un miedo a vivir, un miedo profundo. Por eso ni siquiera conectan con los demás. Y su forma de defensa es desconectarse de la realidad y refugiarse en su mundo interno. Lo cual, por ejemplo, si pensamos en todas las personas o la mayoría de personas que hacen cómics, son personas muy solitarias, así como quienes los leemos. ¿No? Quienes los leemos. Nosotros podemos vivirlo, insisto, como rasgo, pero quien trae esto en su base, entonces pues son personas aisladas, completamente aisladas. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con este tipo de carácter? No, maestra. No, todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el carácter oral. Este que insisto, no como base, pero sí en todos, recuérdenlo bien, todos sus pacientes, todos ustedes, todos nosotros tenemos muchos rasgos de carácter oral. De hecho, a ver, en este semestre están llevando psicología del desarrollo. No, es hasta 3, ya me acordé. Bueno, en tercero van a comprender muy bien el proceso, vamos a llamarle de maduración, aunque es más bien de desarrollo del ser humano, así se llama psicología del desarrollo. Y ahí ustedes van a comprender que entre muchas otras cosas, madurar o ir desarrollándonos como seres humanos, en primera pues no es una cuestión lineal, ¿no? Es un proceso, si lo viéramos como con una forma, pues es más como una elipse, ¿sí? Y en esta elipse además voy subiendo y de pronto, como en el Serpientes y Escaleras, de pronto me caigo 3 peldaños para agarrar fuerza otra vez y luego vuelvo a subir esos otros peldaños, ¿sí? Entonces no es una cuestión lineal. Y una de las características más importantes del desarrollo de cada uno de nosotros quiere decir ir dejando atrás este pensamiento egocéntrico que nos marca con gran claridad Jean Piaget. Y esto quiere decir que yo voy dejando de creer que solo importa mi forma de ver el mundo, mi opinión y aquello que yo creo, es decir, mi sistema de creencias, y que existen otros sistemas de creencias que son igual de válidos que el mío, y cuando por fin, por ahí de los que será 7, 8 y hasta los 12 años, cuando ya por fin doy entrada a que existen otras formas, otras opiniones, otras maneras de vivir la vida, es que ya dejé un poco atrás este carácter o este pensamiento egocéntrico, y entonces podemos hablar de un desarrollo, de una madurez. ¿Por qué les he hecho todo este drama? Bueno, porque el carácter oral es donde vamos, ¿las todo bien? Ok, chat, bien. Es donde vamos dándonos cuenta por qué es que tenemos hasta muy grandes marcados estos rasgos infantiles. Miren, el carácter oral, la palabra fundamental es escasez. Ajá. Si ven la imagen, el cuerpo tiene un poquito hundidas las costillas, a lo mejor no se alcanza a discernir bien en la imagen, pero son estos cuerpos que están, nosotros diríamos coloquialmente, enjutados, como hundidos. Las rodillas también muy marcadas. Suelen ser de dos tipos, o muy delgados, muy delgados, o muy obesos, pero lo que caracteriza, ya sea en la obesidad o en la extrema delgadez, es que no hay tono muscular, o es muy bajo el tono muscular. Están, ¿cómo se dice? Bofos, ¿no? Están, que tú los tocas y en vez de sentir un músculo duro, pues están bien aguados. Y no es como nosotras las mujeres que solemos decir, ay, es que ya tengo el brazo bien aguado, y más cuando cumplimos 40, bueno, ya el brazo se nos cae de aguado. No, estas son aguadeces ya mucho más marcadas. ¿Sí me explicó? Bueno, dice, se origina en el primer año de vida, sobre todo en los 6 primeros meses. La herida principal es el abandono, que viene después del rechazo que se siente en la etapa anterior. Entonces, digamos, en el carácter oral, podríamos estar hablando de un rechazo ya en la posición depresiva, de Melanie Klein. Porque si antes se dio en la esquizoparanoide,
acá ya estamos en la depresiva. Y si en la depresiva viene este rechazo, entonces vienen ciertas características donde, por ejemplo, el bebé siente que no recibe de su madre este alimento afectivo necesario. Como ya ustedes saben, el bebé no solo se alimenta de comida, o en este caso de leche materna, sino que también se alimenta de ¿qué? De todos los afectos que su madre le pueda proveer. Caricias, miradas, aquello que lo haga sentir que tiene un espacio en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos de ese bebé es primero prestarle nuestro yo y después que él se construya su propio yo, ¿cierto? Para que construya su propio yo, le tuve que haber prestado el mío como madre a través de la mirada, caricias, expresiones afectivas de cualquier tipo, hablándole, sintiendo, que dejar que me sintiera, ¿cierto? Y si no hago esto, si la mamá o el papá, porque también ahí pues, pueden ser los dos, ¿no? Pero bueno, si la mamá le retira antes de tiempo o le impide la entrada a este alimento afectivo, pues entonces no se va a fortalecer ese yo, ¿cierto? Estamos hablando entonces de cuerpos muy alargados, escasos, casi huesudos o muy obesos, pero como les dije, sobre todo sin tono muscular. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Dice Flor, ¿podría entrar al trance o trauma del destete porque la mamá ya tiene que ir a trabajar? Sí, o sea, tiene que ver, claro, pero mira, si en cuanto la mamá llega y verdaderamente le da tiempo de calidad a su bebé, entonces no, porque ahí ya está compensando este alimento afectivo. ¿Sí me explicó? Pero si tenemos, por ejemplo, se me ocurre una mamá muy superficial que en cuanto tiene a su bebé y porque evidentemente pues el cuerpo cambia, ¿no? Y entonces se le cayeron un poco los senos, entonces va y se opera luego, lo cual le va a impedir darle de comer físicamente a su bebé, ¿no? Si de entrada ahí le estás quitando el acceso a esa forma tan natural de sentir el amor, que es la comida, ¿no? El alimento, y ahí estoy juntando las dos cosas, el alimento real o físico y el alimento nutricio afectivo, pues imagínate, ya ni siquiera le diste chance al bebé de entrar en esa característica amorosa o en esa fase amorosa, ¿cierto? Bueno, entonces las personas que tienen este carácter oral como base, su sistema de creencias básicamente se puede definir como, si lo pido yo, entonces no es amor. Son estas personas que creen que sus parejas tienen que adivinar lo que quiere, porque si ustedes se lo tienen o nosotros se lo tenemos que pedir, entonces ya no me quieren. Por eso les digo que todos tenemos muchos de estos rasgos orales, ¿eh? No crean que es poco común. Luego, si yo no me merezco esto, victimizarse. Esta es otra de las características de la oralidad. Por ejemplo, en una histeria, una persona que tenga histeria edípica, ¿no? No, de hecho preedípica o edípica, bueno, una histeria como tal, en generalidades. Vamos a hablar de generalidades. Pues es esta persona que antes de reconocer que ella está buscando siempre al mismo tipo de parejas, va a decir, siempre me tratan muy mal, yo no merezco que me hagan estas cosas mis parejas porque yo soy bien buena onda y yo lo entrego todo. Ajá. Entonces creen que el mundo le debe lo que no le dio en su momento. Aquello que no le dio su madre, todo el mundo se lo debe. ¿Sí me explico con esto? Sí, maestra. Bueno, las emociones básicas son la insatisfacción y la carencia, el abandono y la escasez. Y su forma de defensa es desarrollar una personalidad dependiente que tratará de ocultar. Habla mucho, o sea, por ejemplo, en lo que acabamos de ver, ¿ustedes han tenido alguna pareja o amigos que sean muy dependientes de ustedes? ¿Hay nadie? No, nunca. ¿Nunca grupo nadie? ¿En serio? Sí.
Ya nada más me dan el avión. Pues claro que sí, todos hemos conocido este tipo de personas o hemos sido este tipo de personas. Tampoco es tan malo reconocer nuestras oralidades porque, a decir de la bioenergética, en el momento en que yo empiezo a reconocer estos esquemas, es en el momento en el que voy a poder restablecer mi flujo energético. Entonces, básicamente, no nos debe de dar pena saber reconocer nuestros propios limitantes, nuestras propias carencias, nuestros propios esquemas, ¿sí? Estamos en un mundo en el que la mayor parte de las veces se nos dice que reconocer nuestras emociones, ¿qué tal se habla de controlarlas? Es así como controla tus emociones, súper sádica la cosa. No, reconocerlas es de valientes. El no reconocerlas es de rígidos, ¿sí? Entonces vale más la pena empezar a identificar aquello que yo tengo, claro, sin exagerar y sentir que estoy en cada uno de los caracteres, no tampoco. Hay que ir, inclusive ustedes como psicólogos y psicólogas próximos, pues vayan a terapia, ¿no? Eso es nuestra mejor herramienta para poder trabajar de manera bioenergéticamente dicho, energéticamente adecuada, ¿cierto? Entonces, bueno, son estas personas que con sus parejas están, mándame tu ubicación, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Ajá, que hoy lo manejamos ya más como violencia, claro que es violento, por supuesto que se trata de violencia, pero aquí lo que estamos viendo es justamente este carácter oral, una codependencia o en su defecto solo una dependencia, ajá, tremenda, profunda, de aquellas que te desequilibran. Bueno, quizá debí preguntar esto, ¿han tenido novios o novias o amigos o amigas celosos? ¿O ustedes han sido celosos? Sí. Bueno, pues estas añoranzas infantiles de la oralidad, insisto, las tenemos en mucho, ¿vale? Empezar a trabajarlas no nos hace ningún daño. Bueno, habla mucho para recibir atención, ofrece su ayuda con el único fin de que luego lo ayuden a él, aunque no sea consciente de ello y lo haga de buena fe. Por ejemplo, esta mamá que todo le hace al bebé, también puede desarrollar un carácter oral muy profundo, ¿no? Porque ella cree, tiene la mejor de las intenciones de ayudarle en todo a su bebé. ¿Y qué hace? Inutilizarlo. La sobreprotección es la peor forma de violencia que pueden tener los padres con los hijos. Y sobreprotección no es decirte, sácate, que no vas a ir a la fiesta cuando tienes 16 años y no sabes, pero ni cuidarte todavía. Bien, ¿no? Eso no es sobreprotección, eso es cuidado, eso es protección. Sobreprotección es, a ver, yo te hago todo porque ni siquiera sabes hacer tu tarea. A ver, yo la hago. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Bueno, como ya les había dicho, la compensación es, por ejemplo, si el orador trasciende su herida, el oral, perdón, se hará un gran orador o será una persona que trabaje en cuestiones de darle servicio a los demás, como los psicólogos. ¿Me explico? Bueno. Entonces, vámonos con el carácter psicopático. Este es muy interesante, es bastante difícil de trabajar. Yo les recomiendo que para cuando salgan de la carrera, si acaso los que vayan para clínica, luego tienen casos de caracteres psicopáticos, se busquen una muy buena supervisión porque son importantes, o sea, es trabajarlos con mucha delicadeza, dado que vamos a estar acompañando a personas que generalmente pues van a tener no alucinaciones, vamos a empezar a referirnos bien, van a tener, digamos, construcciones psíquicas que no están apegadas a los símbolos que normalmente nosotros reconocemos como parte de una sociedad. No me logro acordar de esta palabra, no lo puedo creer. Bueno, ahorita me voy a acordar. Vamos a dar las características. La palabra que determina o que define el carácter psicopático es traición. Se sintieron traicionados cuando chiquitos, cuando entre los 6 y los 24 meses aproximadamente. Y este trauma tiene que ver con que el progenitor del sexo opuesto. Ok, aquí entramos ya entre 6 y 24 meses, el niño o la niña quieren explorar el cuerpo que es el opuesto al de uno. Siendo mujer, pues quiere saber de qué se trata el cuerpo del hombre. Pero acuérdense que acá, pues el niño todavía no está para nada en la genitalidad. Él está explorando y sí es parte de su sexualidad, pero no
con el fin de lograr un encuentro genital, ¿cierto? Simplemente es una exploración natural de esta etapa de su vida. Y ahí si los papás son rígidos, son reprimidos y le impiden esta exploración, pues vamos a tener que se da este carácter psicopático, cuyo sistema de creencias dice está basado en la estrategia y en buscar modos de ganar y de parecer siempre fuerte. ¿Por qué? Porque fueron vulnerados, ¿no? Porque fueron violentados, porque no se les permitió la exploración y entonces siempre tienen que parecer dominantes. Compensación sobre compensación, acuérdense, ¿sí? Entonces, para ello cree que tiene que controlar a los demás como pueda. Si no controla a los demás, de hecho se desestabiliza tanto que se escinde, se divide, se corta y regresa a la no realidad. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en las personalidades border, limítrofes, ¿sí? Bueno, las emociones básicas entonces son la impotencia, miedo a que le traicionen, evidentemente, ¿no? La indefensión, o sea, sentirse indefensos, la inseguridad, la vulnerabilidad y la desconfianza. ¿Qué va a ser una característica o forma de defensa de este carácter? Bueno, pues tratar de ocultar su debilidad por todos los medios. Su estrategia principal es estar siempre arriba, siempre por encima de los demás. Para ello se vale de la seducción y la imposición. Casi siempre que encontremos una persona que parece muy soberbia o que tiene como esta sensación de ser mejor que todos los demás, estará casi siempre guardando un profundo sentimiento de inferioridad. Entonces ustedes tienen que ser muy empáticos con estas personas que les caen gordas. Este güey siempre este compañero siempre se la pasa hablando de sí mismo como si fuera el dios griego de la batalla romana. Bueno, no, ya me combiné por ahí griegos con romanos, pero bueno, ¿sabes? Como estas personas que siempre están sintiéndose con esta superioridad tremenda, generalmente nos caen mal, ¿no? Vuelvo a hacerles la pregunta, ¿conocen este tipo de personas que siempre sienten que son mejores que en todo? Sí. 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 Un poquito más comunes de Sí, de eso sobra, maestra. ¿verdad? Pues eso tiene un sentido, se dice, por ahí Michel Maffesoli, ya lo verán en Social en algún momento, habla de que ahorita las sociedades, cada etapa de la humanidad ha tenido como rasgo característico una u otra enfermedad. Por ejemplo, en la Edad Media se hablaba mucho de la perversión, ¿no? Como estructura psíquica. Recuerden, existen 3 estructuras, que no se les olvide. ¿Cuáles eran? Neurosis, perversión y no me acuerdo de la tercera. Pues la estás viendo, psicosis. Muy bien, Ah. qué bueno que te acordaste. Exacto. Entonces, en la Edad Media, bueno, pues teníamos por ahí muy marcada, la humanidad era muy perversa. Ajá, incestos, cuestiones por ahí muy de la perversión. Pero no perversión, insisto, ay, qué perverso es eso, no, como estructura psíquica, ¿sale? Bueno, se habla de que ahora Michel Maffesoli y varios autores, no solo Michel Maffesoli, varios autores, hablan de una sociedad muy psicótica. ¿Vale? Entonces, pues también tenemos varios rasgos psicóticos. Y a nosotros en nuestra labor psicoterapéutica, ¿no? Para quienes vayan a clínica y quien no también, porque siempre su sujeto de investigación, de acción y todo va a ser el otro ser humano, ¿no? Todos, así vayan para, ¿cómo se llama esta organizacional? Pues tienen que tener empatía con el ser humano. Entonces, es importante que comprendan las características para que ustedes puedan empatizar con alguien que les cae mal. ¿Sí me explico? Porque aquí entendemos que un complejo de superioridad está escondiendo uno de inferioridad. ¿Sale? ¿Se comprende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí. No, maestra, todo bien. Bueno, la compensación, entonces, por ejemplo, una persona que logra desbloquear esta herida, restablecer su flujo energético y su coherencia energética,
van a ser personas, por ejemplo, estos atletas de alto rendimiento, ¿no? Que tienen una gran fuerza de voluntad, ¿no? Estas que nosotros hasta admiramos, ¿cierto? No sé, se me ocurren pues, cualquier deportista o también cualquier, que será alguien muy disciplinado, no sé, un teórico que les guste mucho, dependiendo de sus gustos, alguien que dibuje, pero así que te quedas, que te caes para atrás de los dibujos tan maravillosos que hace. ¿Por qué? Porque todo eso requiere gran fuerza de voluntad. ¿Para qué? Para desarrollar una disciplina, pero de esas de aquellas que todos queremos tener, pero que rara vez logramos tanta disciplina, ¿no? Si no, no nos quejaríamos de que nos dejan mucha tarea, ¿cierto? O que tenemos que preparar muchas clases, ¿no? Para yo también igualarme. Es decir, no todos estamos tan disciplinados como a veces quisiéramos, pero esto, acuérdense, se puede reprogramar. Desactivamos la herida y restablecemos nuestro flujo energético de forma tal que ahora entonces tengo una gran fuerza de voluntad. ¿Sí me explico? No como magia, es todo un proceso, pero es lograble, es reprogramable. Cada uno de nosotros somos reprogramables. No en el sentido de condicionar, para nada, sino de desbloqueo energético. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Sí. Bueno, ya vamos a terminar, ¿eh? Vamos con el carácter masoquista. Aquí los cuerpos, como lo pueden ver, no siempre tienen que ser obesos. Acá la imagen nos muestra una persona obesa, pero no siempre tiene que ver con la obesidad, aunque varias veces sí, pero sobre todo tiene que ver con la densidad, ¿saben? Son personas que hasta sientes una energía y una vibra muy pesada, ¿sí? Son estos cuerpos, como diríamos coloquialmente, enjutados. ¿Saben a qué me refiero con eso? ¿O alguien no sabe qué quiere decir como enjutado? No, yo no sé, ¿me puede explicar, por favor? ¿Cómo, perdón? ¿Me puede explicar? Yo no sé. Maestra, ¿podría ser como ese tipo de personas que pareciera que no tienen cuello? Ándale, muy buena, sí. Sí, muy bien. Enjutado quiere decir como estrechado, como muy pegadito, como si tuvieras una plastilina y la tuvieras así lo más junta que pudieras, que hasta se vuelve dura la plastilina. Sí, más o menos como... ¿Cómo se les ocurre que podemos definir enjutado? A ver, grupo, ayúdenme. Echan los hombros como muy hacia adelante, maestra, como que los juntan pero hacia adelante y ahí es cuando, como dicen, como que no se le ve el cuello de tan junta que está la cabeza, digamos, con los hombros, porque están hacia adelante. Muy bien, exacto. Que inclusive hasta se les hace joroba, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿Más o menos ya queda claro que es enjutado? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Acá la palabra característica de estos caracteres o carácter es la represión. Evidentemente están reprimidos hasta en el cuerpo, ¿no? Dice Wilhelm Reich, y más bien luego en los dos, dicen, se establece entre los 18 y los 36 meses. Fíjense cómo todo pasa en edades de verdad muy chiquititos y chiquititas. Por eso es que estos caracteres o carácter, o esta herida, más bien, que luego se convierte en nuestro carácter, ¿no? Pues es cuando no nos acordamos de ello. Es decir, yo no puedo acordarme en el momento exacto de por qué me hice masoquista en este caso, ¿no? No, pero mi cuerpo me está indicando que tengo un carácter masoquista, ¿cierto? Bueno, el trauma es la represión. El niño se siente invadido. Por ejemplo, una mamá que a lo mejor es muy controladora o a lo mejor no, pero el niño o el bebé o el infante lo vivió así, ¿sí? Las mamás de los masoquistas suelen tener las mejores intenciones. Es la mamá servicial, la mamá amorosa, pero también es esa mamá que le resuelve tanto que el masoquista vive, cree, digamos que
no existe, o sea, no tanto como el esquizo o como el, voy a regresar acá, el psicopático, perdón, sí, me hice bolas, perdónenme, pero muy de cerca. Yo no valgo para nada, ¿sí? Ese sistema de creencias que tienden, dice acá, tiende a regodearse en las creencias del tipo no valgo para nada o la sobrecompensación. Yo tengo la culpa de todo. Siempre me pasa todo a mí. Las emociones básicas, sentirse reprimido, que su voluntad no cuenta porque claro, pues nunca ha existido, ¿no? Si mamá le resolvió todo, pero después lo regañaba por todo porque no sabía hacer nada, pues entonces ya tiene las dos conversiones bastante fuertes y en contraposición, y entonces tiene miedo a que le invadan o le controlen como hizo su madre o como él vivió que le hizo su madre, y siente la culpa como emoción básica, retiene sus emociones, forma de defensa, entonces para no sufrir se convierte en alguien obediente, se somete, aprende a decir siempre lo que él cree que los demás quieren escuchar. Todos conocemos también personas que, por ejemplo, en una clase, se me ocurre que es este tipo de alumnos que, o de estudiantes que en una clase dicen una cosa, pero en otra el maestro piensa otra cosa, y entonces dice, ah, sí, yo también por eso creo que es así. Van cambiando conforme lo que creen que las personas quieren escuchar. Eso sería un rasgo, pero si lo tiene de base, entonces son personas que no están definidas, ¿cierto? Que los define ¿qué? La culpa. ¿Sale? ¿Más o menos? Porque ya vamos a acabar, perdón, ya voy más rápido, pero se nos acaba el tiempo. ¿Alguna duda? Ahí entraría la ansiedad. A ver, explícame por qué lo dices, porfis. Por ejemplo, por lo que decía de que le resuelven todo al inicio y ya después ya no lo sabe hacer. Entonces, por no saberlo hacer, como que le genera cierta ansiedad. Sí, claro, ¿no? Podría ser, pero más bien acá le genera culpa. Ahora, la ansiedad pues podría ir muy de la mano, porque al sentir esa ansiedad pues más bien se culpabiliza, ¿no? ¿Sí me explicó? Yo creo que la ansiedad casi entraría en absolutamente todos los tipos de carácter, ¿eh? Más bien está definida hacia dónde se va a ir esa ansiedad y acá pues se va hacia la culpa, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profesora, gracias. No, gracias, estoy muy bien. Bueno, y entonces tenemos por último el carácter rígido. Todos los, han visto estos memes que dicen los cuerpos de, bueno, lo dice con una grosería que no voy a repetir por acá, pero las personas que van al gimnasio, que tienen, por ejemplo, en el varón, ¿no? Muy estrecha la cadera, pero así chiquitititita, y que no tienen ya ni un solo gramo de grasa en la pancita, en el abdomen, pero que no hacen nunca pierna y entonces tienen las piernas bien delgaditas y la parte de arriba así súper fortalecida. ¿Han visto? O si no, Sí, sí, sí. bastante común, ¿no? O también saben que Bob Esponja, ¿no? Conozco varios. Pueden ser hasta muy atractivos, ¿eh? Este tipo de caracteres pueden ser hasta muy atractivos porque pues, son muy armónicos. Finalmente tienen mucho tono muscular, mucha fortaleza, no hay grasa en sus cuerpos. La misma sociedad impulsa mucho a este tipo de cuerpos, no todo lo que andamos nosotros trabajando por el body positive, ¿no? Han visto que son como cuerpos más realistas y que no se impongan estos cánones de belleza que a veces están súper inalcanzables porque son así, en las mujeres pues son mujeres famélicas, altísimas, que les miden 20 centímetros las cinturas, y en los hombres pues son estos súper potentes, Jason Momoa, ¿no? O el otro que le gusta a todos los hombres, ¿cómo se llama? El Superman, se me fue el nombre ahorita. Henry Cavill, ¿no? Bueno, la sociedad felicita, así como que promueve este tipo de caracteres, ¿eh? No crean que es tan poco común, también son bastante comunes. Entonces, en esta figura vemos que muy fortalecida la parte de arriba y bastante descuidada la parte de abajo, ¿no? El rígido quiere ser perfecto y quiere que todo lo que tenga alrededor sea perfecto. Por ejemplo, en sus relaciones amorosas, pues siempre va a buscar la perfección en el otro y por ejemplo, en cualquier descuido y en cualquier
muestra de vulnerabilidad o de no perfección de su pareja, ¿qué creen que hacen? Lo dejan. Exacto. Son personas que temen profundamente al compromiso. ¿Sale? Bueno, ok, dice, si el progenitor que corresponda no sabe manejar correctamente este interés por el descubrimiento de su hijo, entonces el niño se siente rechazado y herido en su orgullo. Se establece entre los 3 y los 6 años. ¿Qué etapa está sucediendo entre los 3 y los 6 años? Que se las explicaba la sesión anterior. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues a ver, aviéntense, aunque no sepan cuáles, digan cualquier etapa del psicoanálisis. ¿El complejo de qué? ¿La edípica? ¿De Edipo? De Edipo, ¿verdad? El complejo de Edipo. Exacto, ahí no estamos hablando de una fase, sino de un complejo, ¿no? Que se da, evidentemente, como parte de las fases, pero que estamos hablando aquí, hay que diferenciar bien, que estamos hablando de este complejo que comienza alrededor de los 3 o 4 años de edad y que, evidentemente, como búsqueda del niño, pues ahora sí ya quiere saber por qué, si es niño, por qué las niñas no tienen pene, no entiende por qué, y entonces acuérdense que empieza a pensar que todo mundo tiene que tener un pene y que si la niña o la mamá no lo tienen es porque se los cortaron por tener los mismos pensamientos incestuosos que ahora él está teniendo, es decir, por desear a su mamá. Esto, insisto, ¿hay alguien por aquí que comprenda eso como algo perverso, como algo no natural? ¿O ya estamos todos en el entendido de que así es la sexualidad humana? ¿O todavía les cuesta trabajo creer eso? No. Bueno, muy bien. Entonces ya entendemos, ¿no? Si es niña, entonces quiere explorar qué es tener un pene, por ejemplo, ¿no? Ahora, la mujer, pues, digamos que tiene 3 fases de identificación, mientras que el varón solo tiene 2. El varón deja a mamá y se identifica con papá. Primero se identifica con mamá, luego deja a mamá y se identifica con papá. La niña se identifica con mamá, después se identifica sí con papá y después tiene que volver a identificarse con mamá para integrar su parte femenina, ¿cierto? Entonces son procesos distintos, tienen sus particularidades, pero eso no quiere decir que no puedan caer en este carácter rígido si en ese momento específico de su búsqueda se sienten rechazados y por ende heridos en su orgullo, ¿sale? Por eso van a buscar ser perfectos porque ya los rechazaron una vez, ¿sale? Bueno, sistema de creencias. Se dice a sí mismo, si no me esfuerzo lo suficiente, no me querrán. Y ahí tenemos a todos los coaches de vida diciendo, bueno, no, también los de vida, ¿no? Pero coach de ejercicio diciendo, prueba tus propios límites. Si no llegas a sangrar y vomitarte y estar mareado en tu entrene, entonces no valió la pena. Ya sabes, que ahí es combinado rígido con masoquista, ¿no? Pero bueno, ¿sí me explico? Que te llevan a estos límites ya también bastante pues, rígidos y bastante violentos. ¿Sí me explico? Está muy bien hacer ejercicio. También está bien conocer tus límites, por supuesto, pero de ahí a que te enfermes hasta hay vigorexia, ¿no se llama? Estas personas que ya no soportan tener ni un gramo de grasa corporal, que están ya en una onda obsesiva. Yo creo que todos hemos visto estos casos, ¿no? O la mujer, que ahí sería, por ejemplo, rígido con psicopático, la mujer que ya se está operando hasta las orejas, ¿no? Está bien que si tú quieres operarte, pues no sé, la nariz, los senos, lo que sea que tú te quieras operar, bien, adelante. Pero si de pronto ya también te estás operando, insisto, hasta las pestañas, bueno, pues ya estás como en una onda ya bastante rígida. ¿Sí me explicó? Bueno, cree que ser sensible o imperfecto es cosa de personas débiles y que la sociedad rechaza eso. ¿Les suena común? ¿Ustedes tienen rasgos rígidos? No carácter de base, sino rasgos. ¿Se exigen mucho a sí mismos? Sí. Sí.
Yo creo que todos, ¿no? También tenemos por aquí bastantes de estos rasgos, sobre todo en este tipo de sociedades que tenemos hoy. Entonces, bueno, por ejemplo, no es lo mismo decir voy a hacer un buen trabajo a decir voy a ser el mejor siempre. No siempre vas a ser el mejor, ni la mejor, pero si siempre haces un buen trabajo en medida de tus posibilidades, para ti siempre vas a ser el mejor, para ti. ¿Sale? Mostrar tus emociones no te vuelve una persona débil. Al contrario, es de valientes, insisto, es de valientes reconocer nuestras carencias, ¿cierto? Bueno, el sistema emocional habla de frustración, orgullo desmedido, que yo más bien hubiera puesto acá soberbia, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a ser imperfecto o a equivocarse, siente que debe esforzarse al máximo y que no debe rendirse nunca. Por cierto, José, hablabas de las lesiones, ¿no? Fíjate, ahí tú tuviste la sensibilidad de decir, bueno, 15 años estuvo bien, pero de pronto ya también me estoy lesionando todo el tiempo, ya me voy. Estuvo bien padre, lo viví, qué emoción haber aprendido esta técnica del karate, qué maravilla, pero también hasta acá llego porque entonces no me quiero estar lesionando todo el tiempo, ¿cierto? Y, por ejemplo, estas personas jamás hubieran aceptado eso, siempre dicen, no, ahora quiero más y entonces no me importa si ya me rompí el dedo, yo sigo golpeando. ¿Sí me explicó? Sí, maestra, es correcto, pero incluso ya ve que hay, como usted lo ha mencionado, hay gente que, pues, entre comillas, no le importa y siguen y siguen y siguen. Es el caso porque también yo viví, jugaba cada 8 días también fútbol y pues poquito sí es un deporte de contacto y habían cuates que con las piernas rotas y todo, pero iban a jugar y o sea, no les importaba nada, no sé si era fanatismo o dice usted son masoquistas, quién sabe, pero no faltaba aún lesionados. Son rígidos, carácter rígido. Y yo creo que todos conocemos al loquito o loquita que se había roto el dedo y aún así seguía tirando el balón de básquetbol, ¿no? No crean que no es, o sea, sí se ve comúnmente también esto y sobre todo en este tipo de sociedades, insisto, ¿no? Bueno, y luego dice la forma de defensa, ya para terminar, dice, huye de situaciones en las que tenga que abrirse y comprometerse, como ya les había dicho, y mantiene todo su tiempo ocupado. O sea, son estas personas que hasta el domingo a las 8 de la noche tiene un plan con tal de no quedarse solo ni 5 segundos. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo, tiene el tiempo de ir hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de uno mismo, pensar, y hasta para otro tipo de estructuras puede ser bastante placentero, un domingo a la noche, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué hice esta semana? Qué padre, estuve muy productiva. Bueno, ahora no le eché tantas ganas a esto, entonces esta semana voy a hacer esto. Empiezas a planear, a decir, esta semana quiero hacer un pastel, la próxima clase quiero participar mucho, cosas, no sé, que tú, a ti te parezcan agradables. Y obviamente también tienes tiempo de reflexionar en ti mismo, de hacer una introspección en tus emociones. Pues estas personas evitan por completo entrar en sí mismos, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que evitan es sentir. Por eso se dice que su corazón está frío y desde la bioenergética se habla de una rigidez en la parte del pecho, por eso les digo, estos que están súper mameis ya saben que están bien fortalecidos de los, ¿qué son? Los bíceps, ¿no? No, perdón, los, ay, ¿cómo se llaman? ¿O sí son bíceps? No, esos son del brazo, perdónenme. Mis clases de anatomía ya se me olvidaron, pero ya saben que tienen el pecho así súper fuerte, ¿no? Que los tocas y parecen rocas. Se dice que esas personas tienen el corazón frío e inclusive la bioenergética dice que tienen esa parte del cuerpo fría y entonces se recomienda poner una piedra caliente, que se vistan de rojo para empezar a calentar el corazón. ¿Sale? Pectorales, maestra. Gracias. Yo también me quería acordar. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno que tú sí te acuerdas de tus clases de anatomía. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo nada más acá, esto pues ya este cuadro se los voy a enviar ahora en el otro resumen porque la verdad es que no lo había encontrado y por fin lo encontré y lo metí en esta presentación. En la que les envié, no lo trae todavía. Ahora, si quieren, pues también tomen la foto de pantalla y si no, se los voy a enviar en el resumen. Porque acá pues es digamos, una forma gráfica de recordar tanto las formas de defensa o patrón de conducta, que también se le puede llamar así,
de cada uno de los caracteres o de cada carácter de esta caracterología. También encontramos las compensaciones, porque insisto, todo carácter forma compensaciones, y algo que podemos entender como la lección de vida, que sería la trascendencia de esta herida. ¿A qué puede llegar una persona que trasciende, que sana esta herida? ¿Sale? Nada más rápidamente vamos a decir, el esquizoide, su forma de defensa. Bueno, ¿qué hora es? Creo que ya nos pasamos. Ay, perdónenme, ya nos pasamos. Bueno, ustedes analicen este cuadro y por ahí van a tener una herramienta también para trabajarlo. Y bueno, pues esto ya nada más es como el cierre. Y vamos a hablar de la bioenergética como esta ciencia que estudia el equilibrio armónico de las diferentes energías de nuestro organismo con el fin de mantenerlo integrado al conjunto energético global o fuerza orgónica o energía superior, ¿no? Y entiende al ser humano como una unidad en la cual el cuerpo físico es tan solo una de sus 3 partes principales. Ajá, entonces cuerpo, mente y afecto. Acá pusieron espíritu, esto es de Morales, pero bueno, estamos hablando de espíritu entendido como este sistema afectivo. Luego, la bioenergética es una terapia que combina el trabajo con el cuerpo y con la mente para ayudar a los individuos a resolver sus problemas emocionales, sus traumas y a comprender mejor su potencial para el placer y el gozo de vivir. Una tesis fundamental de la bioenergética es que cuerpo y mente son funcionalmente idénticos. Esto no se les olvide. Es decir, lo que sucede en la mente refleja lo que está sucediendo en el cuerpo y viceversa. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Segurísimos? ¿Estamos bien? Sí, maestra, ya quedó todo más claro. Muy Sí, bien. profesora. Estoy checando el chat. Ah, yo también pensé en Michael Phelps cuando hablábamos de esta. Ay, Canelo, pero sobre todo Michael Phelps, ¿no? Qué disciplina, ¿no? De ese hombre. Canelo yo no amo como pelea, pero también, pues qué disciplina, ¿no? Llegar a eso, híjole, está tremendo, ¿no? La película de Hasta el Hueso, la verdad, no la he visto. ¿No tienen oportunidad propia? ¿Hablamos de qué? ¿De los masoquistas o de qué, Ana? Johnny Bravo es un gran ejemplo, muy bien. O este Bob Esponja, ¿no? Muy bien. La separación, no, o el de si no duele no sirve, exacto. Si no hay dolor, no hay. Ajá, sí, sí, es otra clásica, ¿eh? Los que se obsesionan con el ejercicio y que dicen que la belleza cuesta. Pero qué tal comen horrible, ¿no? Salen del gimnasio y se echan una hamburguesa. Mejor cuida lo que comes, ¿cierto? Bueno, no mejor, digamos, de la mano integral, también cuida lo que comes, ¿cierto? Luego no se preocupe si quiere explicarlo. Yo creo que ya lo pueden analizar ustedes, el cuadro está muy sencillo y les va a funcionar mucho. Entonces todos vamos a tener alguno de estos caracteres y ¿se puede prevenir? No, no se puede prevenir. Se puede desbloquear, Cintia. Todos tenemos alguno de estos caracteres como base, es decir, yo puedo ser oral y puedo tener muchos rasgos psicopáticos o rasgos rígidos, ¿sí? O puedo ser de carácter base, puedo tener el psicopático, pero puedo tener muchos rasgos orales y muchos rasgos masoquistas, ¿sale? No se puede prevenir, eso sí no. ¿Por qué? Porque todos de manera ineludible e inevitable vamos a sufrir una herida como muestra en cada uno de los caracteres, y ahí hasta vienen indicadas en qué etapas de la vida, pero todos vamos a sufrir esta herida antes de poder recordarlo siquiera. Entonces el cuerpo es el que nos va a indicar cuál es nuestra herida, ¿sí? Y la bioenergética, por eso es que el acento lo pone en dimensionar desde el cuerpo dónde está mi herida afectiva, ¿sale? Entonces solo se puede trabajar para desbloquear, para restablecer esta energía, este flujo energético coherente, y por ende quitarnos estas corazas, disolver estas corazas y regresar a nuestra primera naturaleza y integrarnos a la energía superior o energía orgónica, ¿vale? Pero entonces solo es trabajarlo, no se puede prevenir. Por más que quieras ser una excelente mamá, tu bebé siempre va a encontrar una u otra forma de encontrar la herida. Eso es inevitable y eso no los hace ni a los que no tengan hijos, no los va a hacer malos padres. Simplemente así es el mundo humano, ¿sale? Los que ya tengan, pues ni modo.
Así es la vida, no es que sean malos padres. ¿Me explico? La caracterología también se va a incluir en el guión. Pues mira, como les dije, en el guión se trata más de su creatividad. Ustedes incluyan, o sea, no quiero un guión que esté todo carente, chiquito y flaquito y, ay, sí, 3 cositas y bye. No, tratemos de meter todo lo que podamos de todas las que aprendimos. No tiene que ir en orden tampoco, o que la primera parte de mi guión solo hable de psicoanálisis y después me voy radicalmente a la otra y a la otra. No, integren todo. ¿Sale? Y sí, pues yo diría que sí se incluiría la caracterología, porque pues es parte fundamental de la bioenergética, es la parte terapéutica de la bioenergética, ¿no? Psicoterapéutica, ¿sale? Traten de sí incluirlo. Bueno, pues me dio mucho gusto. A ver, dice otra duda, maestra, no sé si sea la única, pero no tengo. Sí, no, eso todavía no lo he podido cerrar, Ali. En el momento en el que termine de calificar sus foros, les hago llegar un correo general donde diga ya terminé, revísenle, ¿sale? Ahora, ya no hay segundo intento para el foro 3 y foro 4, ¿eh? Eso solo se permitió en el 2, ¿sale? Bueno, ¿alguna otra duda? No, maestra, todo bien. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Sí me puedo quedar un momento después de clase. ¿Quién fue? Sí, José, claro. Y pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos no sé qué día de la próxima semana. Ya les estaré avisando por correo. Y pues espero sus trabajos. No incluí la caracterología, Ana. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Quieres hacer otro intento de una vez? O pues en una de esas está muy completa ya muy completo, perdón, ya tu guión, ¿no? Y a lo mejor ya no es necesario. Tú dime, ¿qué prefieres? Gracias, igual, Flor, bonito fin. Bueno, eso sí, yo creo que cada quien puede o no escoger la caracterología, sin embargo, pues sí se trataba, y sí venía en su unidad, sí venía amplio y bien descrito en los contenidos de la unidad, así que yo creo que mejor sí lo incluyes, ¿no? ¿Cómo ves? Porque aparte, pues es el cierre, ¿no? Entonces, valóralo y vemos qué onda. Mientras voy a checar lo que ya tienes. Bueno, dice, yo estoy recién poniéndome al corriente con su post. Córrele, Valeria, porque ya casi acabamos. Vele entregando cuanto antes, lo que más puedas, ¿sale? Porque ya las otras semanas va a ser de hacer la experiencia de aprendizaje, perdón, la actividad integradora. Entonces, córrele, ¿sale? Estoy un poco atrasada, pues córrele, Ana. Yo ya la voy a subir, pero no puse la caracterología. Pues ponle un poquito, si puedes, aunque sea de un solo de los caracteres. O está bien, quito el envío previo y lo incluyo. Sí, te digo, aunque sea uno de los caracteres, el que ustedes escojan y lo incluyen con el que quede en su guión. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Bueno, de no ser así, pues más bien gracias a ustedes por su asistencia, que tengan muy bonito fin de semana, coman algo muy rico y nos estamos viendo pronto, ¿sale? Gracias. Linda tarde. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, maestra. Adiós. Sí, Gisela, también me voy a quedar con José, pero sí, claro que sí. Hasta luego, maestra. Adiós. Bonita tarde. Voy a finalizar la Gracias. grabación. Chao.